Puede ser automatizado. Como vemos, esta pestaña que está aquí, esta pestaña viene, acá está editado, que hoja de trabajo, que es hoja de trabajo. En este caso viene de I9. Esta pestaña, esta celda que está acá, viene de I36, de hoja de trabajo. Sin embargo, la que está aquí, por ejemplo, viene concatenada de C6, de la misma pestaña, que es movimiento de fondos, de C6. Esta celda que está acá viene concatenada o enlazada de la misma celda, de la misma pestaña, ¿correcto? Entonces, esto se ha hecho profesamente. He podido poner también, por ejemplo, que otras cuentas por cobrar puede ser una decisión de financiamiento o puede ser una decisión de inversión. Aquí entonces nosotros estamos adoptando la mejor manera como esa cuenta se tiene que expresar en el tipo de decisión que se ha adoptado. Lo que significa que aquí ya entramos a la palabra, lo que estábamos hablando, la palabra depende. ¿Por qué? Porque esta decisión, por ejemplo, de valores negociables, es en este caso una decisión de inversión. Es una decisión de inversión. Pero yo también podía hacer aparecer como una decisión, por ejemplo, de financiamiento. ¿Y eso qué involucra? Eso depende, cómo lo quiera hacer aparecer. Depende cómo haya tomado esa decisión. Puede ser, por ejemplo, una decisión de inversión cuando yo esté tomando los excedentes de utilidades, los tengo en el banco. El banco me está otorgando 1%, 1.5% en el mejor de los casos como tasa pasiva. Sin embargo, si es que yo hago eso en títulos, o si es que yo invierto eso en valores negociables, o si yo hago, aunque sea, estoy poniendo certificados de depósito, aunque sea, tengo mejores tasas que las tasas pasivas, mejor tasa. Entonces yo tengo que ubicar cuál es la mejor posición que tengo en valores negociables para poder poner si es inversión, financiamiento u operación, ¿no es cierto? Entonces en este caso es una decisión de inversión. Yo tengo excedentes de utilidades y estoy generando un activo negociable. Pero puede ser también que estos valores negociables yo los pueda tener como financiamiento. Los activos negociables yo los tengo con el propósito de poder ser aplicados, por ejemplo, para un proyecto. Yo tengo los valores negociables que no son míos, son de terceros, y los puedo poner, por ejemplo, por decir, en una operación de reporte. Hago una operación de reporte sobre esos activos negociables, sobre terceros, para un proyecto. Entonces, en este caso, sería de financiamiento, no sería de inversión, sería de financiamiento. Pero son valores negociables. Ahora, yo tengo una actividad externa a la empresa que doy financiamiento. Yo estoy dando financiamiento a mis clientes, por ejemplo. Y tengo como un ingreso financiero, que es las tasas diferenciales que tengo sobre mi costo de capital a la tasa que le doy como tasa activa a mi cliente. ¿Correcto? Estoy financiando a mi cliente. Si es que eso es así, tengo la autorización de la superintendencia, yo tengo entonces lo que se llama activo financiero, un ingreso, financiero. Si eso es así, yo estoy teniendo los activos negociables, pero los tengo como operación, como forma parte de mi negocio, y me convertí en una empresa financiera, ¿no? Por ejemplo, Ripley, Saga, Sodimac, son empresas financieras. El negocio de ellos no está en venderte los zapatos, la ropa. El negocio de ellos es un negocio de spread, diferencias entre tasa activa menos tasa pasiva. Eso es. Entonces, fundamentalmente su negocio es un negocio financiero. Si es un negocio financiero, ellos lo hacen por intermedio de ¿qué? Bueno, yo utilizo servicios, ellos utilizan mercaderías, lo hacen por medio de la ropa, por medio de la computadora que venden, por medio de eso. Pero ¿cuál es el negocio? Es un negocio financiero. Como negocio financiero para ellos sería una operación, ¿no es cierto? Entonces aquí depende. Yo tengo una empresa y en este caso esta empresa, bueno, los barcos, ¿no? Pero en este caso ha sido
una operación de inversión, en este caso, pero no necesariamente valores negociables es siempre inversión. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende para qué he utilizado esa cuenta, qué es lo que he hecho esa cuenta, es decir, qué tipo de decisión he generado con esa cuenta, ¿no es cierto? Entonces, esto está abierto para que ustedes puedan escoger dónde van a ubicar este diferencial de cuenta y caja a las actividades de entrada y de salida en este flujo de fondos, ¿no? Entonces, todos los ingresos de caja están acá y todos los egresos de caja están acá. Obviamente, el diferencial va a ser el diferencial de caja. Cuando veamos acá al final, acá hacemos la sumatoria de todos los ingresos de caja y acá tenemos la sumatoria de todos los egresos de caja. El diferencial estará acá. Acá tenemos la diferencia. El diferencial. Tenemos entonces ingresos de caja, C16 menos C33 salidas de caja. Este es el diferencial. Y obviamente las sumatorias también se ven acá, las sumatorias tanto de decisiones de inversión, de operación y de financiamiento, se hacen las sumatorias de los ingresos de caja, de las entradas, y las sumatorias de las salidas de caja. Y obviamente hacemos luego el diferencial o el incremento neto de caja. Restamos igual acá, tanto en inversión, en operación, en financiamiento, y después de eso tomamos los valores absolutos con el propósito de generar un gráfico. Es decir, tenemos acá cuáles son los diferenciales de caja, el diferencial de inversión, el diferencial de operación y el diferencial de financiamiento. Frente a eso hacemos un gráfico que nos da el movimiento de caja, es decir, el flujo de fondos en función a la decisión. Entonces resulta que cuando tenemos estados financieros de diferentes periodos, nosotros vamos a tener que restar del periodo más cercano al más lejano, y en cada estado financiero de diferencial de fechas vamos a generar gráficos de este tipo, de tal manera de poder determinar qué tipo de decisión se ha adoptado de un periodo a otro periodo. Y aquí vemos, por ejemplo, que tenemos el 46% decisión de inversión, tenemos el 16% decisión de operación, el 40% decisión de financiamiento y el 4% tenemos en caja. Si nosotros comparásemos este gráfico con otro gráfico de otro par de periodos, vemos entonces el comportamiento de las decisiones que ha adoptado la empresa para tener una situación financiera de este tipo, ¿no? Entonces, cuando vemos el tema de la contabilidad financiera, no solamente nos estamos abocando a lo que es el manejo de la estructura vertical, el manejo de la estructura horizontal para determinar los cambios que han habido, ni tampoco los ratios simplemente, sino también estamos viendo el manejo de las decisiones en el tiempo con el propósito de poder generar mayores oportunidades en el futuro, ¿no? Y esto es lo que se ve en esta metodología. Esta hoja de cálculo entonces es el aspecto metodológico, cómo se tiene que hacer, está ya prácticamente estructurado. Si tú tienes una cuenta que no está acá y es una cuenta de pasivo, simplemente hay que implementar una fila a la hoja de cálculo, ponerle esa cuenta de pasivo, copiar las mismas fórmulas y exactamente dará las cantidades que el algoritmo ya está calculado en la hoja de cálculo. Y funcionará igual, ¿no? Si nosotros vemos, estamos acá sumando todo el 100% obviamente, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una empresa que quiere hacer un estudio en el tiempo y frente a la contabilidad financiera que tiene, quiere saber más de lo que normalmente puede advertir? Tenemos un análisis mucho más exhaustivo de este tipo de contabilidad financiera, ¿no? Vamos a verlo acá. A ver, acá tenemos, por ejemplo, está diagramado de acuerdo a una macro que se llama macro cero y está abierta.
Esta es una hoja de cálculo de reporte. ¿Qué significa? Es un formulario. Yo le cambio cosas y automáticamente me da resultados. ¿No es cierto? Mejor dicho, es una hoja de trabajo profesional. Yo le pongo el nombre de la empresa acá y automáticamente en todos los reportes me va a salir el nombre de la empresa. Le pongo las fechas pertinentes, automáticamente me va a salir. Le pongo toda la información, escondo celdas, escondo columnas, escondo filas, o las abro y están listas. Cuando hago los cálculos, aplico la macro cero. Entonces, los que conocen un poco de esto utilizan macro cero y automáticamente va a salir todo, ¿no? Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un análisis completo de la contabilidad financiera. Se dice completo hasta cuando yo tengo todos los elementos de juicio que me van a permitir tomar una decisión fiable, que me pueda fiar. Entonces, tenemos acá las cuentas, tenemos acá las fechas, que no necesariamente estamos hablando de los fines de año, pueden ser pedidos también. Si son pedidos, cuenta o descuenta fechas, entre fechas, calcula la cantidad de días y opera esa cantidad de días pertinente a el tipo de análisis que necesita, ¿no? Por ejemplo, los ciclos de caja, si tenemos cada 6 meses, está calculando en la práctica la cantidad de días para 6 meses. Si lo hacemos para 3 meses, calculará solamente 90 días. Si hace para 6 meses, calculará 180 días, ¿no? Entonces, ya está establecido de esa manera respecto al tema de fechas. Entonces acá tenemos al 30 de junio, al 28 de febrero, al 31 de diciembre, al 31 de julio del 2012, al 31 de marzo, etc. Diferentes fechas. Y estas son las cuentas que teníamos en todas esas fechas. Como repito, si hay una cuenta que no tienes acá, simplemente amplías. Si hay una cuenta que te sobra, simplemente le pones 0 y se acabó, ¿no? Entonces, acá tenemos estas cuentas. Luego se ha hecho el análisis vertical. Es decir, la vez pasada estábamos viendo que tenemos un análisis vertical, un análisis horizontal, un análisis de ratios y otros análisis adicionales, ¿no es cierto? Bien. Entonces, acá tenemos, estas columnas son las columnas de estructuras, porcentaje total, son columnas de estructuras. Acá están todas las estructuras. La estructura viene a ser la parte porcentual de un elemento frente al todo. Acá está toda la parte estructural. Está el balance y del estado de ganancias y pérdidas. Todo. Empezamos acá con ventas netas que son a 100%, porque está deducida del IGB, Impuesto Selectivo del Consumo. Y acá tenemos al final el análisis de ratios. Acá están todos los ratios, cómo se calculan los ratios, y acá están calculados los ratios. Tenemos entonces de todas las fechas que son pertinentes. Acá está. La evaluación de las tendencias, si mejora o no mejora, si hay deterioro o no hay deterioro, es decir, ha mejorado, se ha deteriorado o sigue constante. Hay un concepto en Balance Scorecard que es el monitoreo del análisis o el planeamiento estratégico. El Balance Scorecard define perspectivas de trabajo de una empresa, tanto la perspectiva de la rentabilidad, la perspectiva de los clientes, la perspectiva de los procesos internos de la empresa, la perspectiva del crecimiento empresarial, el aprendizaje de la gente, el capital humano, etc., ¿no? Ese Balance Scorecard se traduce de manera operativa en un cuadro de mando integral. Ese cuadro de mando integral genera un monitoreo tácito de todos los indicadores o los KPIs que tiene el Balance Scorecard. En la contabilidad financiera se hace una especie de monitoreo, porque se generan justamente 3 niveles, y son los niveles de incremento o de mejora, los niveles de deterioro y los niveles constantes. Es decir, es constante cuando la variación es una variación mínima. Cuando la variación está respondiendo a la desviación estándar, entonces es constante. Se toma como constante. Cuando supera eso, ha mejorado. Cuando disminuye, se ha deteriorado. ¿Correcto? Entonces yo tengo diferentes valores. Digamos,
Mi cuenta caja históricamente ha mantenido una estructura de 5%, 8%, más o menos por ahí se ha mantenido, ¿no es cierto? Muy bien. Tengo los valores históricos de mi cuenta caja, calculo la desviación estándar. La desviación estándar, vamos a suponer, es 1%. Si yo tengo mi promedio, la media, y más menos 1%, quiere decir que me mantengo como constante. Si supero eso, he mejorado. Si está bajo eso, se ha deteriorado. Así está funcionando. ¿Correcto? Entonces, y esto se discrimina con una función que se llama la función si. Si sucede esto, hace esta la otra. Si no sucede, hace lo contrario. Lo mismo tenemos acá. Acá se ha deteriorado, acá se ha deteriorado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está calculado de esa forma. Muy bien. Luego, tenemos las variaciones, la estructura y las variaciones. ¿Correcto? ¿Cuánto ha disminuido? ¿Cuánto se ha incrementado? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Acá en la hoja de cálculo, la parte derecha está. Sí. Acá en la hoja de cálculo tenemos los gráficos de los ratios. Los ratios que se han calculado acá, estos ratios que se han calculado acá, ratios financieros, ahí está la liquidez, la prueba ácida, los índices de gestión, todos los elementos de juicio para tomar una decisión operativa, los ciclos de caja, los ciclos de inventarios, los ciclos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, la rotación de los activos, etcétera. Todos estos ratios se grafican históricamente en gráficos, valga la redundancia, y estos gráficos están acá para su monitoreo. Ahí están los gráficos. Entonces, cuando cambian las fechas, obviamente cambian las fechas de los gráficos y todo eso. ¿Sí? Están todos los gráficos acá. No sé si podemos ver esto un poco mejor. No tengo mouse, pero... Ahí están los gráficos. Se han discriminado en dos grupos de gráficos. Están dos grupos de gráficos. Y esos dos grupos de gráficos tienen diferentes tipos de ratios, ¿no? Unos son de liquidez, otros son de operación o de gestión, los otros son de solvencia y los otros son de rentabilidad. Y están discriminados en dos grupos, consecuentes para poder generar una estadística. Internamente ya tiene la estadística, etc., ¿no? ¿A dónde vamos? Vamos a que la información financiera es una información contable. El tema de contabilidad no es un tema, digamos, de este curso, contabilidad expresamente, no. Es qué decisiones importantes tomo con la contabilidad que se supone que va a ser un especialista. ¿No es cierto? ¿Qué tipo de decisión? ¿Qué tipo de información debo tener para estar listo para generar alternativas que me permitan tomar decisiones sin riesgo o mitigado, riesgo mitigado? Entonces, este monitoreo es clave para poder generar ese tipo de intención que tengo, ¿no? Luego tenemos los gráficos de balance. Esos son los gráficos de balance, la contrastación que tenemos tanto en los activos como en los pasivos. La contrastación. Le Corbusier decía, si tienes un problema y eres capaz de graficar el problema, tienes 50% del problema resuelto. Decía Le Corbusier. Entonces, lo que queremos hacer es, en lo posible, toda la información contable normalmente viene en letras y en números, pero no vienen gráficos. Entonces, en lo posible, hacer la mayor cantidad de gráficos que me permitan plasmar rápidamente una decisión. Porque normalmente digo, tengo la contabilidad, sí, muy bien, la voy a analizar para tomar una decisión. Y resulta que tu decisión, ¿para cuándo está? Bueno, para mañana en la tarde o para hoy a las 6 de la tarde. Pero lo que pasa es que los negocios ahora no podemos estar a tu velocidad. Los negocios son ahora clic, parpadeo. La decisión se necesita para ayer, no para las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya nos llegó la trampa aquí. Entonces, los gráficos nos ayudan a eso. Y
tener los gráficos listos y preparados. El valor está desactualizado, tendrá la celda un color. El valor está actualizado, la celda tendrá otro color. Con todas las celdas que tienen ese color quiere decir que puedo tomar una decisión porque esos valores ya están actualizados. ¿No es cierto? Entonces, ¿y qué es lo que veo? ¿Números? No, veo gráficos. Los gerentes no ven números, los gerentes ven gráficos y con gráficos toman decisiones. El tema, por ejemplo, de bolsa, normalmente hay dos fuentes. La primera fuente es una fuente analítica bastante objetiva, que es la fuente de las bases de datos, con proyecciones con bases de datos. Y la segunda fuente es la parte subjetiva, que es la fuente gráfica. Viendo los gráficos yo tomo una decisión de inversión en bolsa. Y lo otro es que yo analice. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una y esa? Son horas la diferencia. En la primera soy bastante analítico, exhaustivo, inquisitivo, bastante detalloso, ¿correcto? Pero me demoro 2 horas en tomar una decisión. Y en la segunda no. En la segunda tomo una decisión así, parpadeando. Veo el gráfico y dependiendo del gráfico tomo una decisión de inversión. ¿En cuánto tiempo se hace? En segundos. ¿Correcto? La otra demora 2 horas. Y en 2 horas tomé una decisión. Muy bien, hay que comprar $5 millones en esas acciones. Ya las compraron, lo siento. Entonces, el tema es ese. El tema es que ahora tenemos un mundo empresarial de gráficos. Y esos gráficos hay que utilizar macros, obviamente. No podemos hacer el gráfico de ir a insertar, después de insertar ver el gráfico, después marcar el no, pues ya no estamos en ese tema. Ese tema estábamos cuando estábamos postulando a la universidad. Pero ahora lo que tenemos que hacer es macros. Hacemos una macro y nos genera el gráfico. Este Excel 2010, me parece que es este, y el 2013, mantienen macros que están preestablecidas. Cuando ustedes hagan la instalación de Excel, le hacen custom, le hacen usuario, instalación de usuario. Y en la instalación de usuario le ponen avanzados. Y van a ver ahí que hay como cerca de 60 y tantas macros solamente para finanzas. Y vienen gratis. Entonces la pregunta es, pucha, no lo sabía. Claro, pues el que no sabe, no toma oportunidades. ¿Quiénes toman las oportunidades? El que sabe toma oportunidades. Por eso yo lo felicito, ustedes están acá reciclándose. Van a tomar más oportunidades que alguien que está afuera. Entonces, a la hora que hagan la instalación, ¿puedo volver a instalar? Claro, sin formatear. Regresas nuevamente y haces instalación. Le pones avanzada y generas todas las macros que tú quieres. Las imprimes, las grabas en PDF, haces lo que sea. Y aprendes algo de macros más o menos y las puedes modificar. Ya vienen gratis y vienen en español. Entonces, este es un especialista en macros. No, es algo que es alguien que quiso saber qué más hay. Es todo. No es mi propiedad intelectual. Es la de Microsoft, solo que la aproveché. Entonces, luego de eso, hacemos los grafiquitos y todo. Además, haga gráficos y cobre más. Antes el asunto era, dígalo en inglés y cobre más. Ahora es, haga gráficos y cobre más. Tu ventaja competitiva está por eso. En el momento que te sientes con tu cliente y comiences en tu compos a generar los gráficos y tú dices, pásame la base de datos de tu información. ¡Pum! Muy bien, entras acá. ¡Pum! Hace los gráficos y le comienzas a explicar con gráficos qué debe hacer. ¿Te paga más o no? Te paga más. Así es hoy, esta realidad. De acá en 3 años posiblemente eso sea cotidiano. ¿No es cierto? Eso sea completamente cotidiano. Pero hoy es una ventaja competitiva. Y el tema es ahora. Esta es la estructura del balance. ¿Por qué decimos que es una estructura? Si nosotros cambiamos la información de los balances que están en esta hoja de cálculo, cambia también este gráfico. Aquí puedo darme cuenta rápidamente, por ejemplo, que tengo acá un pasivo corriente pero monstruoso. Tengo un activo corriente pero una cosa increíble. Y mira el capital de trabajo que tengo. Es un capital de trabajo bastante interesante. Pero obvio, ese capital de trabajo es un capital de trabajo teórico. Activo corriente menos pasivo corriente nos dijo nuestro profe de contabilidad, pero nunca le creemos cuando ya somos empresarios. Porque lo cierto es que los pagos diferidos no es dinero. Lo cierto es que las cuentas por cobrar o clientes no es plata. Eso depende. La única plata que tengo es lo que tengo en efectivo. ¿No es cierto? Entonces, el ratio de liquidez es 5.1. Excelente. ¿Y tu prueba hacía? 0.23. Estás en nada. De eso estamos hablando acá. Esta es una estructura para
advertirnos rápidamente dónde puede estar el talón de Aquiles, dónde puede estar lo que estamos dejando de ver. Generar una estructura económica y también financiera en nuestros estados financieros nos ayuda rápidamente a poder tomar una decisión y determinar, busca acá, en este cajón. No busques todo, busca solo en este cajón. Y tenemos todos los estados financieros estructurados, ¿no es cierto? Luego tenemos el análisis Dupont. Este análisis Dupont realmente es un sistema de control. Muchos a este sistema de control como que lo han arrochado, nadie le ha hecho caso, etc. ¿no? Pero sí ayuda realmente. No es muy exhaustivo en el análisis, pero sí es un semáforo de advertencia. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es lo siguiente. Podemos hacer un análisis bastante depurado de tu contabilidad. Puede hacer una auditoría, pues que lo haga un especialista y que después me diga qué pasó, ¿no es cierto? Pero si yo quiero tomar una decisión empresarial, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es mi billete el que está en juego. Yo quisiera tener un semáforo de advertencia y que me diga, aguanta, estamos en ámbar, ten cuidado para pasar. O si no, verde, arranca. O si no, rojo, por acá no es. Una cosa así. Este sistema, por eso se llama sistema Dupont. Este sistema es un semáforo de advertencia, porque si tú verificas cómo está calculado, todos estamos chequeando cómo está calculado. Cómo se está calculando, no es cosa del otro jueves, es sencillo. Lo que estamos hablando acá es de un ROI, de una rentabilidad. Pero en el análisis parcial de cómo se calcula, en el algoritmo independiente, individual, del proceso, ahí está la riqueza de la información. ¿Y qué encontramos acá? Bueno, acá dice año, pero debe ser fecha, ¿no? Y acá están todas las fechas, porque era año cuando eran por años, pero si se ponen fechas, se debe cambiar estas fechas, ¿no? Estas son las fechas de los estados financieros. Y tenemos por un lado, fíjate, las utilidades netas contra ventas. Ese es el margen de beneficio, ¿correcto? Utilidades netas contra ventas. Y por otro lado tenemos ventas contra activo total, que es la cantidad de veces que yo le estoy dando la vuelta a la plata. Ventas entre activo total. Esa es rotación del activo. Estos dos valores yo los multiplico y me está saliendo el ROI, que es la rentabilidad sobre la inversión, ¿no? Pero que tranquilamente no he podido hacer tanta pirueta y hacerlo de frente, porque si yo estoy multiplicando el margen de beneficio por la rotación del activo, multiplico esto por esto, y al multiplicar esto por esto, chequea ventas abajo y ventas arriba, elimino ventas y me queda utilidad neta entre activo total. ¿No es cierto? Ese es un ROI, y eso ya lo sabía. Es más, acá está. Ahí está. Pero en el parcial del proceso de ese cálculo, ahí está lo interesante, porque por otro lado tengo el margen de beneficio, que yo tengo que monitorear cuánto es ese margen de beneficio, porque por un tema de competencia obviamente, y tengo la rotación del activo, que eso sí no lo había advertido. Es la rotación del activo, que es el cociente entre las ventas y el activo total. ¿Cuántas veces le estoy dando vueltas a la posibilidad que tengo de hacer negocios? Eso sí es importante. Entonces, me interesará conocer el margen de beneficio que yo estoy obteniendo en el tiempo contra la cantidad de veces que es posible hacer ese margen de beneficios. Ahora sí me interesa entonces. El monitoreo no está por el ROI, el monitoreo está por los parciales del cálculo del ROI. Y este cuadro lo que me está indicando es la generación de la posibilidad de margen que tengo en el tiempo contra la posibilidad de negocios que puedo hacer. Darle vuelta a las ventas, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Entonces, y acá me salen valores, y esos valores hago también un histórico de los valores para poder poder graficarlo en el tiempo también, ¿no? Acá está. Dependiendo de las fechas, mantengo acá los incrementos del ROI, ¿no? Si yo quisiera encontrar alguna proyección o las tasas de crecimiento, por ejemplo, del ROI, ya tendría que hacerlo manualmente. Eso no se ha incorporado, ¿no? Ya tengo que hacerlo manualmente. Si genero manualmente las tasas de crecimiento, determino, digamos, de repente una ecuación multivariada o una regresión múltiple, etc. La cosa es que hay formas como poder generar las tasas de crecimiento, ¿no?
coeficiente, que es el baremo Z. El baremo Z me está indicando cuál es la posibilidad que tiene esta empresa en quebrar. Entonces tú me dices, escucha, pero yo no estoy pensando en quebrar. Sí, pero lo que te dije es que estos son semáforos de advertencia. Si estás bien, te va a indicar este indicador, te va a decir, no hay problema, sigue durmiendo. Pero si estás con peligro, te va a decir, aguanta, estamos en ámbar. Y si estás mal, te va a decir, ¿sabes qué? Vas a estar mal en tal fecha. Eso te va a decir. En tal fecha vas a estar mal. De aquí, si continúas igual, 6 meses más, a tal. Ese es el baremo Z. Y trabaja con estos coeficientes dependiendo del tipo de actividad que tengas y dependiendo también el sector productivo. 0.717x1, 0.847x2 y así sucesivamente. ¿Y qué es x1? ¿Qué es x2? ¿Qué es? Acá está. x1 es un ratio de capital de trabajo entre activo total. x2 es reservas acumuladas entre activo total. x3 es utilidad antes de impuestos entre activo total. Y acá está el peso. 0.717 para x1, 0.847 para x2, 3.17 para x3, 0.42 para x4. Y acá están los índices, el valor, el ponderado, y luego hace un análisis para ver cuál es el nivel con el que está. Si es que el Z, que es esta expresión algebraica, es menor o igual a 1.23, la bancarrota es muy probable. Si es que está entre 1.23 y 2.9, inclusive, dice, la evolución futura no resulta clara, estás en semáforo ámbar. Pero si está superior o igual a 2.9, entonces la bancarrota es poco factible. Puedes estar tranquilo, más o menos, ¿no? Para diferentes tipos de organizaciones hay diferentes coeficientes y hay diferentes ratios. Para esta empresa, los coeficientes y los ratios son estos, pero para esta empresa, si fuera otra empresa, cambian los coeficientes y cambian los ratios. Si fuera una empresa que está jugando en bolsa, cambian los coeficientes y los ratios. Para la que no, también. Para una empresa de servicios, cambian los coeficientes y cambian los ratios. Para una empresa industrial, para una empresa comercial, cambian, dependiendo. Palman, que fue el inventor de este baremo, de este coeficiente, hizo la prueba en cerca de 6.000 organizaciones. Y después de hacer en 6.000 organizaciones, las hizo en Latinoamérica, en México. Y nosotros estamos asumiendo que lo que encontró en México y en Centroamérica, más o menos es lo que sucedería, los ratios, es lo que sucedía también acá en Latinoamérica, ¿no? Hasta ahora los diferenciales, y se han hecho bastantes tesis sobre esto, no han cambiado. De manera que esto, y en función a la práctica profesional, tiene un alto nivel de confianza. De repente no es fidedigno, pero tiene un alto nivel de confianza, nos podemos fiar de eso, ¿no? Entonces, esta es una hoja de cálculo o una pestaña dentro de esta hoja de cálculo que analiza justamente este baremo, ¿no? El baremo Z, para ver si estoy en posibilidad de quiebra, de bancarrota, o no estoy en posibilidad de bancarrota, si estoy despreocupado o si tengo que preocuparme en algún momento. Y funciona tanto para estados financieros históricos como para estados financieros proyectados. Yo puedo hacer los estados financieros proyectados, los coloco acá en los proyectados y me va a indicar en qué momento yo puedo tener algunos inconvenientes o algunos problemas. Si reducimos esto, luego tenemos un gráfico. Bueno, tenemos una pequeña base de datos acá que va a ir en HBuscar, y luego tenemos acá un gráfico, ¿no?, de los baremos. Podemos tener un valor alto, podemos tener un valor bajo, en qué condiciones, y como funciona tanto para históricos como para proyectados, podría entonces darme o advertirme en algún momento cómo podría estar con estos baremos. Luego tenemos acá la pestaña de usos y fuentes. En esta pestaña de usos y fuentes tenemos acá la hoja de trabajo, lo que vimos en el anterior archivo,
tenemos acá la hoja de trabajo. Esta es una hoja de trabajo para todas las fechas. El nombre de la empresa, todas las fechas. Y acá hacemos los diferenciales. Y luego los diferenciales, tenemos acá las fórmulas que nos indican si es que este cambio o este diferencial, está acá, es un uso o es una fuente. Y analiza con la función sí, lo mismo que vimos en el archivo anterior. Analiza con la función sí si es un uso o si es una fuente. Y dependiendo de eso, hace la comprobación, el número de cuentas, por eso sale la función contará, verifica si es que esto está bien o está mal, y suma tanto el uso como la fuente. Y eso lo hace para todos los estados financieros. Si tengo más estados financieros, lo último que hago es ampliar las columnas y tengo más estados financieros. Y acá tenemos ya el movimiento de fondos. En el movimiento de fondos, por fechas, tenemos las fechas, hemos discriminado si es que estos diferenciales de ingresos de caja o entradas de caja, acá tenemos, automáticamente está saliendo, para este caso solamente, como este es una empresa, y hay que hacer una pequeña observación acá, en esta parte, esta era una empresa que cotidianamente se iba a hacer este trabajo. Entonces ya habíamos advertido el tipo de operación y la intención con la que se tiene que expresar el flujo de fondos. De manera que aquí sí está automatizado. Por eso es que aparece acá la función, correcto, aparece la función y aparece que si es que no es pertinente para este estado financiero, si no es pertinente, aparezca en blanco. Pero si es pertinente, aparezca. Se hacen para todas las fechas acá y al final se hacen las sumatorias. Al final de las sumatorias vamos a encontrar acá los gráficos. Y chequemos acá cuál es el diferencial de gráficos que hay. Acá están los gráficos del movimiento de fondos de una fecha contra otra fecha. Esta sobre esta, esta sobre esta, esta sobre esta, así sucesivamente. De tal manera que en la parte de abajo tenemos, por ejemplo, los diferenciales de cambio sobre los tipos de decisión, tanto de operación, de inversión y de financiamiento. Y los gráficos están reflejando justamente esos cambios. Entonces podríamos advertir, por ejemplo, cómo ha ido creciendo y disminuyendo la caja, por ejemplo. O las decisiones de inversión, cómo han ido creciendo y disminuyendo, o se han mantenido en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí puedo tener un análisis mucho más detallado de lo que ha pasado en el tiempo con esta empresa, los cambios que ha podido generar con este movimiento de fondos. Entonces, esa es la razón por la cual yo les estaba mencionando que al final nos vamos a quedar viendo gráficos. Nos vamos a quedar viendo gráficos. Viendo los gráficos nos vamos a dar cuenta qué tipo de decisiones se han tomado en el tiempo que han permitido a la empresa tener esta situación. O también, si no tengo los registros históricos y tengo los estados financieros proyectados, yo podría poner los estados financieros proyectados y me va a indicar justamente cuáles son los estados de cambio de las decisiones que voy a tomar en el tiempo que me van a permitir tener una situación financiera de la que yo quiero. Si no quisiera esa situación financiera y quisiera otra, desde ahora entonces genero diferentes tipos de decisión, diferentes cuentas, tengo que mover las cuentas y cantidades que me permitan tener el gráfico que yo deseo en el tiempo. Entonces eso me va a facilitar bastante, utilizando la contabilidad financiera, pero apoyándome justamente en algún conocimiento como el movimiento de fondos para tomar una mejor decisión. ¿Alguna pregunta acá? Sí, el señor tiene una pregunta. ¿Sí? ¿Ando levantaste la mano? Ah, estás peinando. ¿Alguna pregunta? Bien. Hay una parte interesante acá de este tipo de contabilidad financiera que es el margen de operación.
el margen operativo, las utilidades de operación. Se dice que una empresa, mientras tenga margen operativo, no va a tener problemas, porque lo demás es decisión. Pero si no tiene margen operativo, ahí está en nada. Es decir, si tú no eres capaz de cubrir tus costos y tus gastos, estás en nada. Tu producto no es aceptado por el mercado y ya estás en nada. Son otro tipo de estrategias. Ahí no te salva la contabilidad, es un tema estratégico ya, ¿no es cierto? Pero mientras tú tengas utilidades de operación, el resto es negociable. Si tienes utilidades operativas, el resto es negociable. Es decir, tengo ventas netas. Pensemos mentalmente cómo es un estado financiero de resultados. Ventas netas. Le descuento costo de ventas. Es decir, todos mis costos directos que hicieron posible el producto. Me quedo con una utilidad bruta. ¿No es cierto? Muy bien. Le descuento gastos operativos, administrativos y ventas. ¿Correcto? Le desconté. Me quedo con la utilidad operativa. Si esa utilidad operativa es positiva, el resto es negociable. Oye, pero si le debo al banco, gastos financieros se llevaron la utilidad operativa, aguanta, eso lo negocio con el banco. Mientras sea algo fuera de la circunscripción de mi organización, es negociable. Inclusive es un acto. Pero si está dentro de mi potencial operativo de gestión empresarial, no me salva nadie. Así funcionan los negocios. Entonces, mientras yo mantenga un nivel operativo positivo, el resto lo arreglo. Pero si tengo un nivel operativo negativo, ya tengo internamente un problema. Problema de costos posiblemente, un problema operativo, un problema posiblemente de proceso del producto, un problema posiblemente de precio, que el precio no es asequible con el mercado, un problema interno tengo. Pero si hay problemas externos, negocio con los proveedores, tanto operativos como proveedores financieros. Negocio con el Estado. El Estado es negociable, el Estado es negociable. Tengo marco jurídico, normas legales para poder negociar con el Estado. No que le debo a SUNAT con un año y ya me debe embargar. ¿Qué voy a negociar? Si le debo como un año a SUNAT y SUNAT ya tiene fecha de embargo, ¿puedo negociar? No puedo negociar. Tenemos una ley concursal, dependiendo qué fecha estamos hablando. Si estamos en los 10 días y no para nadie, pero es un tema judicial, ¿no es cierto? Pero antes del Poder Judicial yo puedo negociar. Tenemos una ley concursal por la cual el Estado peruano le da una oportunidad mediante una ley a una empresa para que ésta pruebe que todavía está disponible en el mercado. Entonces, los procedimientos concursales hacen posible de que mientras se resuelva el procedimiento concursal, se extingue la posibilidad de un embargo. Se levantan y se suspenden todos los precautelares. Autos precautelatorios que estaban en proceso se detienen por efectos de esta ley. Entonces, eso hace posible que yo tenga más tiempo para explicarle a mis acreedores que es posible que les pueda pagar, pero necesito de repente tiempo, de repente oportunidad, de repente plazo, disminución de tasas, de repente financiamiento. Con este financiamiento no puedo salir, pero si me das más financiamiento salgo adelante. Entonces tú dices, pero escucha, le voy a picar más al banco y el banco me va, si él quiere rescatar su inversión, lo va a hacer, siempre y cuando sea eso factible, no solamente probable, sino sea factible, y la factibilidad va a ser avalada por el Estado. Entonces tú presentas un proyecto de reestructuración patrimonial, tu patrimonio obviamente se va a ver perjudicado, tus cuentas patrimoniales no van a ser las mismas siempre, es decir, va a haber una yaya en la contabilidad, obviamente que sí, te va a costar, pero no te van a liquidar, no vas a quebrar, vas a tener una oportunidad. O sea, lo otro es que te quedes callado, no conozcas la ley y que comiencen los embargos, inclusive laborales, ¿no es cierto? Acá no. Este procedimiento, que es en base al conocimiento del marco jurídico, que permite presentar un proyecto de reestructuración patrimonial con el propósito de que el Estado peruano, mediante Indecopi, reúna a tus acreedores, a ti también, y vea el proyecto de reestructuración. Si este proyecto de reestructuración tiene factibilidad, lo expresas.
Y dependiendo de la voluntad de los acreedores, o te liquidan o te dan la oportunidad. ¿Correcto? De repente los acreedores dicen, mira, ¿sabes qué? Con Indecopi, sin Indecopi te vamos a liquidar y te vamos a embargar de todas maneras. Muy bien, está bien, se filma, se graba. Si el proyecto tiene factibilidad y a propósito de eso te liquidan, muy bien, te liquidan, pero eso te sirve para el Poder Judicial. Y en el Poder Judicial ya te ves con los acreedores. Y justamente ya han habido muchas organizaciones que han revertido en función a eso. Por eso es que ahora los acreedores se ponen piano a piano y verifican realmente si es que hay factibilidad o no. Si no hay factibilidad, definitivamente liquidan. Si hay factibilidad, le dan la oportunidad. ¿Cierto? Entonces, hay maneras como poder negociar, pero cuando tú operativamente no eres viable, liquidación inmediata. Además, te presentas el Indecopi con el plan de reestructuración, Copi lo chequea y dice, no tienes margen operativo. El mismo Indecopi te liquida, por vivo. O sea, entonces, eso está dentro de la norma, dentro de la ley. Lo que significa que en la contabilidad financiera me va a indicar si tengo yo margen de maniobra o no tengo margen de maniobra. Si tengo margen de maniobra, el resto es negociable, porque inclusive tenemos una ley. ¿Correcto? Muy bien. Pero si no tengo margen de maniobra, caballero, un elemento de juicio para poder determinar el margen de maniobra es justamente conocer cuánto es la cantidad de producto que yo tengo que colocar en el mercado, por lo menos para no ganar ni perder. Para que a partir de esa cantidad de producto yo tenga margen operativo. Es necesario conocer, en función a mis costos, en función a mis ventas, en función a mi producción. Yo tengo que determinar cuánto es ese punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio, ya consabido, era este. El punto de equilibrio es igual al costo fijo entre el margen de contribución unitaria. Si yo quiero saber cuánto de producto tengo que elaborar y vender para no ganar ni perder, tengo que dividir el costo fijo periódico que tengo entre lo que estoy ganando cada vez que vendo un producto. Y eso me va a dar la cantidad de productos que tengo que cubrir el costo fijo. No gano ni pierdo. Pero también me indica a partir de cuánto producto ya comienzo a ser útil. ¿A partir de cuánto producto? ¿No es cierto? Entonces, esto no es nada del otro jueves. Una empresa tiene un producto que lo vende en 100, le cuesta 80. ¿Cuánto es su margen de contribución unitaria? ¿Cuánto es? Otra vez, repito otra vez. Ahora sí van a escuchar. Una empresa tiene un producto que lo vende en 100, le cuesta 80, su margen de contribución unitario es 20, ¿no es cierto? Muy bien. Pero tiene un costo fijo de 10.000, un costo fijo de 10.000. ¿Cuánto es su punto de equilibrio? $10.000 entre 20, 500. ¿Ven? 500. Es decir, 500 productos tiene que la empresa vender. Para vendiendo 500 productos, cubre su costo fijo. Vamos a suponer, vende 500 productos, 500 por 20, 10.000, cubrió su costo fijo. ¿Cuánto ganó? Nada, no ganó nada. ¿No es cierto? Muy bien. Pero si venden en lugar de 500, 600, ¿cuánto es su utilidad operativa? 600 menos 500, ¿qué es el punto de equilibrio? 100. 100 por 20, 2.000 es su utilidad operativa. 2.000 es su margen de maniobra. 2.000 tiene para poder hacer algo. Es capital de trabajo corriente para poder hacer, para que se pueda mover. ¿No es cierto? Esa es su utilidad operativa. Si tú tienes utilidad operativa negativa, no puedes hacer nada. 500 es su punto de equilibrio. Vamos a suponer que no puede hacer 500, puede hacer 400 nada más. ¿Cuánto va a perder? ¿Cuánto pierde? ¿Aló? 2.000 pierde. Lo que significa que sobre su costo fijo va a tener un déficit de ¿cuánto? De 2.000 mensual. Debe 2.000 para el costo fijo este mes. En 5 meses
caput. Ni siquiera quiebra técnica, sino recontraoficial. ¿No es cierto? Así funciona. Entonces tengo que saber cuánto es mi punto de equilibrio, ¿no? Pero el punto de equilibrio, tomado desde este punto de vista, es teórico, este punto de equilibrio. Es teórico. Hay muchas cosas que a veces nos dicen en la universidad, vemos en los libros, ¿no? Los dibujitos, bien bacán el punto de equilibrio, dos rectas que se unen y todo, pero es teórico. No es muy real que digamos. Chequeamos otra vez. Hagamos el gráfico del punto de equilibrio y es así. A ver, en estos últimos minutos, no sé, nos queda una hora, vamos a darle una aterrizada al punto de equilibrio. La contabilidad financiera no puede ser contabilidad financiera si no se complementa con el aseguramiento de mi margen de maniobra. No puedo decir que estoy analizando la contabilidad financiera si no me aseguro que pueda ser viable en el tiempo. ¿No es cierto? Entonces, el gráfico de punto de equilibrio decía esto. Este es el costo fijo. ¿No es cierto? Muy bien. El costo variable es este de acá. Costo variable. ¿Por qué costo fijo? Porque para cualquier nivel de producción, esta es la producción. Esto acá son las unidades monetarias. Para cualquier nivel de producción, produzca más o produzca menos, el mismo costo es. Por eso se llamaba fijo. El costo variable, mientras más produzca, más me cuesta. Muy bien. El costo total era la sumatoria de costo fijo más costo variable. Entonces, parto del costo fijo y le hago una paralela. Este es el costo total, una paralela al costo variable. Pero parto del costo fijo. Y este es el costo variable. Cuando las ventas igualan al costo total, no gano nada. Lo que vendo es igual a lo que me cuesta. Entonces, las ventas tenían una pendiente superior al costo variable. Las ventas parten acá. Estas eran las ventas. La intersección entre las ventas y el costo total, cuando lo que vendo es igual a lo que me cuesta, este era el punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Acá, esta cantidad Q era Q en equilibrio, Q asterisco. Si yo vendo la cantidad Q, ¿cuánto gano? Nada. Si yo vendo más que Q, gano. Ventas menos costo total, tengo un margen. Pero si yo fabrico y vendo menos que Q, pierdo. Costo total es mayor que las ventas. Entonces lo que tengo que hacer es determinar cuánto es el punto de equilibrio para que a partir de ahí tengan costo operativo positivo. Si no, mi costo operativo va a ser cero. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo que determinar cuánto es este punto de equilibrio. Yo fabrico y vendo más que este punto y encuentro utilidades. Acá entonces serán utilidades. Pero si fabrico y vendo menos, acá encuentro pérdidas. Así está funcionando. ¿Correcto? Pero este tema es teórico. Hay que hacerle caso, sí, para aprender. Nada más. Hay que fiarnos de eso empresarialmente. Interpreta mi silencio. ¿Qué sucede en la realidad? Resulta que el costo fijo no es tan fijo que digamos. Porque estamos asumiendo como costos fijos que alquileres son los únicos fijos que conozco. Porque por el efecto de la ley, así produzca o no produzca, el dueño de la propiedad me va a decir, a mí me pagas. No, que no he vendido. Está bien que no has vendido, pero yo tengo un contrato contigo mensual. ¿No es cierto? A mí me pagas de todas maneras. Ese es fijo. Pero nosotros ponemos servicios como costo fijo, por ejemplo. Agua, luz, teléfono, internet. Este mes ha salido 5.800 la luz. El mes pasado 5.200. El mes antepasado 6.000 y algo. Es decir, no es tan fijo que digamos, pero estamos asumiendo que esos costos son fijos. Estamos asumiendo, nada más. ¿No es cierto? Entonces, como asumimos que estos costos son fijos, lo ponemos como costo fijo, pero no son fijos realmente. Si yo tengo, por ejemplo, más nivel operativo, hago más negocios, de repente necesito contratar a otra secretaria, otro asistente, etcétera, necesito más gente. Entonces, dependiendo de la cantidad de producción, mi costo podría ser así, por ejemplo.
Mi costo fijo puede ser en una banqueta. Y puede ser así, 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 dependiendo del nivel de producción. El costo variable tampoco no es un solo costo. Hablando la palabra depende. ¿Por qué? Porque esta decisión, por ejemplo, de valores negociables, es en este caso una decisión de inversión. Es una decisión de inversión. Pero yo también podía hacer aparecer como una decisión, por ejemplo, de financiamiento. ¿Y eso qué involucra? Eso depende, cómo lo quiera hacer aparecer. Depende cómo haya tomado esa decisión. Puede ser, por ejemplo, una decisión de inversión cuando yo esté tomando los excedentes de utilidades, los tengo en el banco. El banco me está otorgando 1%, 1.5% en el mejor de los casos como tasa pasiva. Sin embargo, si es que yo hago eso en títulos, o si es que yo invierto eso en valores negociables, o si yo hago, aunque sea, estoy poniendo certificado de depósito, aunque sea, tengo mejores tasas que las tasas pasivas, mejor tasa. Entonces, yo tengo que ubicar cuál es la mejor posición que tengo en valores negociables para poder poner si es que es inversión, financiamiento. Yo tengo una empresa y en este caso esta empresa, bueno, los barcos, ¿no? Pero en este caso ha sido una operación de inversión, en este caso. Pero no necesariamente valores negociables es siempre inversión. La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende para qué he utilizado esa cuenta. ¿Qué es lo que he hecho esa cuenta? Es decir, qué tipo de decisión he generado con esa cuenta, ¿no es cierto? Entonces, esto está abierto para que ustedes puedan escoger dónde van a ubicar este diferencial de cuenta y caja a las actividades de entrada y de salida en este flujo de fondos, ¿no? Entonces, todos los ingresos de caja están acá y todos los egresos de caja están acá. Obviamente, el diferencial va a ser el diferencial de caja. Cuando veamos acá al final, acá hacemos la sumatoria de todos los ingresos de caja y acá tenemos la sumatoria de todos los egresos de caja. El diferencial estará acá u operación, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es una decisión de inversión. Yo tengo excedentes de utilidades y estoy generando un activo negociable. Pero puede ser también que estos valores negociables yo los pueda tener como financiamiento. Los activos negociables yo los tengo con el propósito de poder ser aplicados, por ejemplo, para un proyecto. Yo tengo los valores negociables que no son míos, son de terceros, y los puedo poner, por ejemplo, por decir, en una operación de reporte. Hago una operación de reporte sobre esos activos negociables, sobre terceros, para un proyecto. Entonces, en este caso, sería de financiamiento, no sería de inversión. Sería de financiamiento. Pero son valores negociables. Ahora, yo tengo una actividad externa a la empresa que doy financiamiento. Yo estoy dando financiamiento a mis clientes, por ejemplo. Y tengo como un ingreso financiero, que es las tasas diferenciales que tengo sobre mi costo de capital a la tasa que le doy como tasa activa a mi cliente. ¿Correcto? Estoy de ser automatizado. Como vemos, esta pestaña que está aquí, esta pestaña viene, acá está editado, que hoja de trabajo, que es hoja de trabajo. En este caso viene de I9. Esta pestaña, esta celda que está acá, viene de I36, de hoja de trabajo. Sin embargo, la que está aquí, por ejemplo, viene concatenada de C6, de la misma pestaña, que es movimiento de fondos, de C6. Esta celda que está acá viene concatenada o enlazada de la misma celda, de la misma pestaña. ¿Correcto? Entonces, esto se ha hecho profesamente. He podido poner también, por ejemplo, que otras cuentas por cobrar puede ser una decisión de financiamiento o puede ser una decisión de inversión. Aquí entonces nosotros estamos adoptando la mejor manera como esa cuenta se tiene que expresar en el tipo de decisión que se ha adoptado.
Lo que significa que aquí ya entramos a la palabra que estamos financiando a mi cliente. Si es que eso es así, tengo la autorización de la superintendencia, yo tengo entonces lo que se llama activo financiero, un ingreso, financiero. Si eso es así, yo estoy teniendo los activos negociables, pero los tengo como operación, como forma parte de mi negocio, y me convertí en una empresa financiera, ¿no? Por ejemplo, Ripley, Saga, Sodimac, son empresas financieras. El negocio de ellos no está en venderte los zapatos, la ropa. El negocio de ellos es un negocio de spread, diferencias entre tasa activa menos tasa pasiva. Eso es. Entonces, fundamentalmente su negocio es un negocio financiero. Si es un negocio financiero, ellos lo hacen por intermedio de ¿qué? Bueno, yo utilizo servicios, ellos utilizan mercaderías, lo hacen por medio de la ropa, por medio de la computadora que venden, por medio de eso. Pero ¿cuál es el negocio? Es un negocio financiero. Como negocio financiero para ellos sería una operación, ¿no es cierto? Entonces aquí depende.